Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, maestra. Muy bien, gracias. Qué bueno que están bien. Hola Fernanda, buenas tardes. Vamos a ver sus trabajos que se entregaban hoy. Ya tenemos 13 entregas. Está muy bien, casi todos lo entregaron. Cuéntenme, cuál fue lo bueno y cuál fue lo no tan bueno de esta actividad? Lo bueno es para qué les sirvió y lo no tan bueno es cuál es la dificultad a la que se enfrentaron para hacerla. Pues a mí me está gustando porque debido a que estoy chambeando no la pude mandar a tiempo, pero ahorita lo que estoy haciendo es revisando eh, pues bibliografía en cuanto a algunos diccionarios de emociones que hay en la red, pero yo lo que estoy haciendo es ya lo que es mi explicación es cómo la siento yo y pues me está ayudando a darme cuenta de que tengo emociones, que no nada más es una sola manera de mi día o que digan que soy siempre enojado, ¿no? Tengo emociones varias en un solo día. Así es, esa es una buena noticia, Cristian, que nos demos cuenta, y más los varones, ¿no? Porque como tú dices, a veces a los varones se les estanca así como, ay, no sienten, ¿no? Pero claro que sienten igual que nosotras, igualito. Nada más que a veces se les está permitida ciertas emociones o a veces no está permitido que expresen sus emociones. Entonces, como se las guardan, pues de repente como que explotan y sacan todo de una vez, ¿no? Pero es bueno que nos demos cuenta que tenemos una vida emocional, algunos muy intensas, algunas muy desconocidos, ¿no? Pero todos tenemos esas vivencias emocionales. Y Entonces, la verdad es que sí, Leti, dime. pero Adelante. la verdad es que fue un ejercicio muy interesante porque nos permitió sentarnos a reflexionar qué es lo que nos daban estas emociones, ¿no? Pensar qué es para mí la felicidad, el miedo, la tristeza, de acuerdo al modelo que hicimos, pues sí es interesante lo que tú piensas, y ya después que lo buscas en los sitios, pues te das cuenta si estabas bien o estabas mal, pero lo primero es sacar las emociones que tú sientes con esos sentimientos. Así es. Y ahorita hablaste de esas tres elementos de la emoción, ¿no? La parte emocional, la parte cognitiva y la parte de la conducta. Porque a veces nada más vemos la expresión y decimos, ay, cuando me pongo triste lloro, o cuando me enojo aviento cosas, ¿no? O cuando me preocupo estoy pensando nada más en lo que voy a hacer. Entonces a veces nada más vemos esas tres partes. Algo que hay que rescatar también es el componente fisiológico. Por ejemplo, la parte fisiológica, que es la parte interna, la parte biológica de la emoción. Hay una parte que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo y por lo mismo, esa parte está cooperando para que la expresión emocional se dé de determinada manera. Nosotros no lloramos nada más porque sí, o sea, lloramos porque dentro de nosotros está pasando una serie de cambios internos, producciones de hormonas, ajá,
que están haciendo que de alguna manera suban ciertas sustancias en el interior de nuestro cuerpo y entonces se conviertan en esas emociones que podemos expresar tan a veces incontroladamente, ¿no? Pero es que dentro de nuestro cuerpo está sucediendo todo un fenómeno fisiológico que hace que coopere para que la expresión emocional se dé de determinada manera. Como dicen, el enojo, ¿no? La adrenalina sube a tal manera que el enojo pues se vuelve una manifestación de explosión. Pero es interesante lo que plantean ustedes, por eso siempre me gusta preguntarles, porque acuérdense que lo que ustedes dicen, pues coopera para nuestra clase y a veces nos hace como profundizar en alguna área donde a veces no lo habíamos considerado platicar o tocar, ¿no? Y entonces ya con las aportaciones que ustedes hacen, pues le damos esa dirección hacia esas inquietudes que ustedes van teniendo particularmente. Dana dice, lo bueno es que se puede ver y entender un poco más de las emociones y lo malo es que luego las emociones secundarias se me complica un poco para poder entenderlas. Así es, a veces la complicación está en todas las emociones que están manifestándose ahí, porque ojalá y se manifestara solo tristeza y cuando terminara de manifestarse la tristeza, empezara otra emoción, ¿no? La preocupación, la frustración y que fuéramos entendiendo más fácil, pero el problema es que se van combinando de tal manera que lo que estamos sintiendo a veces es una mezcla de varias emociones, por eso se nos complica. Pero si vamos entendiendo la manifestación y la sensación también corporal de cada una de ellas, podemos irlas identificando y encontrando sus cualidades que las van haciendo diferente de sentir, de actuar también. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tratar de que ustedes identifiquen. Por eso yo les decía, podemos encontrar la definición de muchos diccionarios o muchos buscadores que tengamos de emociones, vamos a encontrar la definición general, pero por eso era importante que ustedes encontraran su propia definición y eso es lo complicado, ponerle palabras a lo que estoy sintiendo. Y ese era el propósito, llevarlos a ese lugar donde ustedes tengan que escoger la mejor palabra que pueda expresar lo que ustedes están sintiendo cuando sienten esa emoción que ustedes eligieron. Dice Alex, yo creo que lo bueno es que nos ayude a identificar mejor qué son las emociones y cómo nos pueden hacer sentir. Así es, lo malo es que quizá no siempre sabemos identificarlas, pues por eso estamos practicando, Irán, para que aprendamos a identificar más fácilmente toda esa vivencia emocional. Entonces, ahora a mí me gustaría que ustedes me dijeran 3 ejemplos de algunas emociones que ustedes hayan descrito, la que mejor les salió o la que más trabajo les costó. A ver, me gustarían 3 que quieran participar de su clasificación que ustedes eligieron, que elijan una y que la compartan con todo el grupo, por favor. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere definir? La personal, no la que podemos encontrar en internet o en algún libro. La personal. ¿Quién quiere decirnos su definición personal de alguna de esas emociones? El miedo, por ejemplo, genera, pues a mí me genera incertidumbre, ansiedad, angustia. ¿Cómo Y lo, un ejemplo, ¿Cómo lo describiste, Leticia? así, que el miedo es un sentimiento que me genera incertidumbre, ansiedad y angustia. Y un ejemplo sería, por ejemplo, pues no sé, al momento de encontrar a algún animal una rata, por ejemplo, voy a pasar por donde están las ratas y estas me generan mucha ansiedad y mucha angustia de saber que me van a pasar por los pies o algo así. Uh-huh. Fíjate, ahí estás hablando del componente anticipatorio que tiene que ver con el miedo, con alguna con las emociones que tienen relación con el miedo.
A veces no es el objeto en sí, sino aparte del objeto en sí, del estímulo en sí, es la anticipación que nosotros hacemos dentro de nuestra mente de lo que pudiera pasar, de lo que nos imaginamos que va a pasar, ¿no? Yo comparto contigo ese temor hacia los roedores y de repente yo puedo hasta a lo mejor imaginarme hagan de cuenta, ¿ustedes no van a trabajar con ratas? ¿No han trabajado con ratas? No, ¿No? Bueno, cuando yo estudiaba, a nosotros pues sí hicieron trabajar con ratas, ¿no? Y entonces pues teníamos que todos los días pesar a la rata, ¿no? Y yo pues yo tengo miedo, no fobia, pero sí me da miedo las ratas y ratones y todo eso. Y entonces nosotros éramos una amiga y yo, una compañera y yo, y metimos al equipo a un compañero para que metiera la rata, ¿no? O sea, para eso lo metimos, la verdad. Y entonces él se dio cuenta que por eso lo habíamos metido y un día que se cansó de pesar él a la rata, se fue, a la hora que íbamos a ver, nos tocaba pesar a la rata, se salió al baño, a propósito se salió para que alguna de nosotras pesara a la rata. Y nosotras no, mi amiga tenía más miedo que yo a las ratas. Y entonces yo tuve que pesarla porque todas las ratas ya estaban pesadas y la maestra dijo, ¿de quién es esa rata que está ahí en el laboratorio? El equipo tal y nosotros haciéndonos las disimuladas y dicen, pues es del equipo de Laura y de Norma. Bueno, a ver, Laura y Norma pasen a pesar su rata y Norma dice, no, a mí que me reprueben, pero yo no peso a la rata. Y yo dije, no, ¿cómo me van a reprobar? No, pues yo voy y paso a la rata. Pero esa sensación de la cola de la rata cuando la tuve que agarrar para pasarla a la pesa, todavía la recuerdo y entonces a veces cuando yo veo una rata me viene esa sensación de la textura de la cola de la rata en mi mano. Entonces esa es la parte también que tiene el miedo, es la parte, el componente cognitivo y el componente de memoria, que nosotros vamos guardando recuerdos que van haciendo más potente una emoción o un sentimiento y por eso tenemos esas manifestaciones al expresarlas, ¿no? Entonces, así como a ti, así me pasó a mí también. escucharlo ya me dio... No, pero lo que hicimos después, pues ya entrenamos a nuestra rata para que se pasara solita a la báscula. Nada más le hacíamos así la cajita y ya se metía, y igual después ya le decíamos, vente, vente, y ya se venía solita. Un día se nos escapó y andaba paseando por todo el salón, pero fueron procesos que llegamos para que finalmente la rata aprendiera a pasarse sola a la pesa. Pero así son nuestro tránsito por las emociones. Dice Alex, yo puse que la ira es una sensación que me hace sentir impulsiva, molesta y con tendencia al llanto, en mi caso. Ok, ujú. Fíjense, aquí es muy importante porque a veces cuando ustedes tienen que definir una emoción, fíjense que a veces cuesta trabajo escoger la primera palabra, porque a veces decimos, es como algo que se siente, o es como una cosa, o es como una sensación. Ajá. Entonces aquí Irán pues lo maneja bien, dice, es una sensación que me hace sentir impulsiva, pero fíjate, Alex, aquí no pones cómo es esa sensación, ¿sí te fijas? Es una sensación, como que esa palabra ya estuviéramos nosotros comprendiendo lo que para ti es. Entonces aquí podríamos decir es una sensación que siento en esta parte del cuerpo o que tiene esta cualidad. Ajá. Y entonces ya hacemos más descriptiva nuestra definición, porque aquí tú ya dices qué es lo que causa esa sensación, ¿qué dice? Causada por algo imprevisto o inesperado, y podría ser negativo como positivo. Ok. ¿Alguna otra definición? Sorpresa, definió, está aquí Francisco Javier, sorpresa. Él puso alteración causada por algo improvisto o inesperado. Es que estaba yo leyendo mal hace rato.
Alteración causada por algo improvisto o inesperado. Podría ser negativo o positivo. Ujú. Es una alteración. ¿De qué, Francisco? ¿Qué se altera en ti? ¿Tu pulso, tu temperatura, tu calma? La calma, ok. Entonces sí se dan cuenta que a veces nos pasa esa parte, ¿no? Eh, ¿Cuál es la primera palabra? Por eso, incluso hasta en las definiciones de emociones que hemos visto, hablan de reacción, es una reacción compleja, dicen unos autores, ¿no? Es una reacción fisiológica o fisiológica conductual, también dicen. Entonces, a veces la primera palabra es la que nos puede causar un poquito de problemas para empezar a entrar a ese mundo de las emociones. Una más y ya. La de alegría yo puse que es un estado de ánimo que me da dosis de bienestar y me recuerda cosas agradables. Un estado de ánimo, ok, muy bien. Entonces, ya que hicieron este trabajo de las emociones, quiero que me platiquen un poquito cómo se sienten en este tema de las emociones. Si sienten que ya aprendieron lo suficiente, si les hace falta más información, de qué tipo, para que yo lo pueda tomar en cuenta. Porque ya si terminamos así como ya más o menos saben qué es una emoción, ya sabe cuáles son sus componentes, cuáles son sus funciones y entonces ya saben identificar algunas emociones. Entonces, ¿qué más necesitarían saber para que nosotros pasáramos a la siguiente unidad que tiene que ver, bueno, no la siguiente unidad, sino al siguiente tema que tiene que ver con la expresión emocional? Porque vamos a trabajar la expresión emocional y después vamos a trabajar las habilidades emocionales, las habilidades necesarias para poder gestionar las emociones, las técnicas específicas que vamos a tratar de desarrollar para su adecuado manejo. Pero de este tema de las emociones, que después de que vieron las figuras que les puse hace 8 días de el universo de las emociones, cómo los describe Rafael Vizquerra, ¿qué les haría falta para profundizar más y les quedará como más claro? Bueno, a ver si estoy bien. Las emociones son reacciones instantáneas que anteceden a los sentimientos. Puede ser una buena definición. Son reacciones, son respuestas, son impulsos, son reacciones complejas, decíamos por acá. Vamos a ver. Teníamos, por ejemplo, una de las definiciones que les di es un estado complejo del organismo. ¿Por qué es complejo? Decíamos porque tiene diferentes componentes. No es un estado sencillo, sino es un estado complejo, quiere decir que está formado por varios elementos. Ajá. Es un estado complejo del organismo que está integrado por componentes, decíamos, componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales. En cada una de esas emociones que ustedes definan, vamos a encontrar esos tres elementos. Los vamos a encontrar más claramente en los sentimientos que en las emociones, porque la emoción, como es una reacción más intensa y más impulsiva, a veces se nos pierde el componente cognitivo, no es tan claro, pero en los sentimientos sí es más claramente identificable el componente cognitivo. Acuérdense que habíamos hecho la diferenciación entre emoción y sentimiento. Decíamos que la emoción era una reacción, una respuesta que nosotros presentábamos de manera intensa y de manera cortita, en corto tiempo, pero muy intensa. Esa era la definición. Por eso decíamos que hablábamos de
cuatro emociones básicas que podrían entrar dentro de esa característica de impulsividad y de corto tiempo. Y ya después las demás emociones, que son emociones complejas y que dan pie a un sentimiento, son emociones que está ya más definido el componente subjetivo. Les voy a hacer la diferencia. Por ejemplo, si ahorita en el lugar donde ustedes están, de repente avienta la puerta y entra un león y se va sobre ustedes, ¿cuál es la respuesta que ustedes van a tener? Piensen que es Pues real. adelante, César. ¿Cuál? Yo digo que de miedo. Miedo. Ajá, o sea, pero es una respuesta instintiva, ¿sí se dan cuenta? O sea, no piensan, ¿me va a morder o no me va a morder? Es una respuesta instintiva. Entonces, esa es como la mayor diferencia entre el miedo y el sentimiento. O sea, la rapidez con que se responde y la intensidad que se tiene de la emoción y el corto tiempo en el que se manifiesta, porque cuando la emoción dura más tiempo, cuando la emoción ya es más pensada, ya está más atravesada por el pensamiento, entonces se convierte en sentimiento. Porque dicen las emociones tan intensas va a costar trabajo mantenerlas. O sea, ustedes después de ese sobresalto, después de ese impulso, y dice aquí Aira, de correr, de gritar, de asustarse, o sea, después de eso, después de la taquicardia, después de que corrieron, después su organismo automáticamente empieza, regresa a la homeostasis, regresa al lugar de tranquilidad. Ajá. Pero la emoción, así el impulso que sintieron en ese momento, es cuando los autores hablan de emociones básicas, esas emociones que son cortas e intensas y que a veces son reacciones instantáneas. ¿Sí? Y los sentimientos son como más moldeados por el pensamiento. Por ejemplo, cuando nosotros decimos es que va a temblar, y entonces, si empieza a temblar, yo ya traigo toda una serie de recuerdos, de pensamientos que estoy trayendo a la situación del temblor y están haciendo que se presente esa emoción en ese momento. Sí, está como más permeada por el pensamiento. Dice, Profesora, ¿me podrías repetir los tres componentes de la emoción? sí, es el componente cognitivo, el componente fisiológico y el componente conductual. Les voy a presentar la imagen, ¿no? Nada más déjenme leer los comentarios. Dice Javier, yo en sorpresa ya pusimos la calma. Dana, la alegría es una emoción que hace sentir euforia, tranquilidad, dependiendo de la situación. Ajá. Puede ser también el enojo. Sí, cualquiera de las emociones. Acuérdense que su glosario lo tenían que hacer ustedes sobre una clasificación específica que hayan escogido de las que vimos la clase pasada. Entonces ustedes podían escoger, definir esas. Pero lo más importante de esta actividad era la definición que ustedes hicieran. Porque con base en esa definición ustedes van a ser más conscientes de cuándo esa emoción se presente en mi vida, en mi día a día. Entonces, si yo le pongo palabras a eso que estoy sintiendo, va a ser más fácil que lo reconozca. Todavía nos falta profundizar más en las definiciones, porque, por ejemplo, aquí, Dana, me pones la alegría, es una emoción, ajá, que me hace sentir euforia, tranquilidad. Pero, ¿cómo definirías esa emoción? Si quitaras esa palabra emoción, porque esto de todas las que estamos hablando, es, llevarían el adjetivo de emociones, porque acuérdense que a veces los autores les cuesta trabajo diferenciar y a veces se usa como sinónimo emoción y sentimiento. Entonces a veces podríamos poner la alegría es una emoción o la alegría es un sentimiento que me hace sentir así. ¿Sí? Entonces a veces con la palabra emoción a lo mejor no estoy siendo tan específica de qué siento cuando siento alegría, dónde lo siento, cómo lo siento. Esa es la definición que les estoy pidiendo, que profundicen más en su sentir y que entonces me digan, la alegría yo la siento así, maestra.
Para mí la alegría es una sensación y que me invade por dentro como si fuera un choque eléctrico y que yo siento como que me llega hasta el corazón, por ejemplo, ¿no? Que le pusieran palabras para que fuera como más clara para ustedes la percepción de la emoción. ¿Sí? Y entonces ya empiezan a buscar otros componentes de dónde se ubica la emoción, qué intensidad, ante qué situaciones se presenta. Y eso les va a dar a ustedes más autoconocimiento emocional, más conocimiento de sus respuestas emocionales cuando sienten una emoción. Y eso les va a ayudar a diferenciarla. Después van a decir, ah, mira, como ya me di cuenta que la alegría se siente de esta manera, ahora me doy cuenta que lo que siento no es alegría, sino lo que siento es euforia. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos volviéndonos más hábiles para identificar lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Ahí no me acuerdo si puse la grabación, déjenme ver. Sí, sí la puse. Entonces, ¿qué más necesitan? Saber, conocer, profundizar. ¿Qué les gustaría que pasara en esta clase? Ay, creo que no lo presenté. Debes de dar permisos. ¿Por qué? No puedo compartir mi pantalla. No tiene abierto otro archivo, profesora, porque si no, de ese modo no permite la Otro compartir. archivo de Meet. Ajá. No, pues tengo abiertos sí otros archivos, pero siempre tengo abiertos. A ver. Es que así me pasa luego cuando. Es que no me acuerdo, creo que le puse hace ratito. Ya. Como estaba yo hablando, a lo mejor yo misma me puse que no compartir. A ver, déjenme ver qué hice. Configuración, la mejor ahí. Micrófono general, a ver, vamos a ver. Controles del organizador. Compartir su pantalla. Es ahí, profe. Aquí, pero aquí está la palomita. Se O sea supone que, entonces que está compartiendo, pero no lo vemos. a ver. Ahora ya entró como un diálogo aquí de que me está escribiendo lo que hablamos. ¿Saben qué? Me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿no? A ver si se Sí, compone. profesora. Ok, espérenme ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí ya la ven? Ya, profesora. Ah, ok. Sí, es que yo creo que cuando le puse compartir, le puse Pero ahora bloquear. ya no se escucha usted. No sé si mis demás compañeros le escuchen. Yo no. Es que tiene el micro apagado. A ver, déjenme ver. Ah, ya. Sí, su micro está apagado.
Gracias, ya. Alex. Ya, gracias. Entonces, fíjense, vamos a hablar de la definición. Bueno, aquí vamos a poner la definición de Rafael Vizquerra porque acuérdense que pues hay muchas definiciones. Entonces, Rafael Vizquerra dice, es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o por una perturbación que predispone a una respuesta organizada. Se generan las emociones generalmente como respuesta a un acontecimiento específico. Ese acontecimiento, acuérdense, puede ser externo o puede ser interno. Puede venir del ambiente o puede venir del interior, porque a veces, por ejemplo, en la ansiedad pasa que el evento suscitador de la ansiedad a veces es un pensamiento o a veces es una sensación física que nos hace pensar que ya vamos a entrar en un ataque de ansiedad o en un ataque de pánico. Entonces, ese estímulo puede ser interno o puede ser externo. Entonces, dentro de esta definición se sabe que los componentes de las emociones son tres. El componente cognitivo, se dice aquí subjetivo, se refiere a todos esos pensamientos que nosotros tenemos con respecto a la situación que percibimos. Yo pienso que me va a pasar eso, o yo pienso que esto se parece a esto. A veces nuestros pensamientos relacionan situaciones y entonces con base en esa relación de nuestra historia, donde ya hemos pasado por eventos o situaciones similares, nuestra cognición empieza a trabajar y de alguna manera hay ese componente que está presentándose de manera de un pensamiento, de una interpretación de lo que está pasando. Ese es el componente cognitivo. El componente conductual es lo que se expresa de la emoción. Si yo corro, si yo grito, si yo me desmayo, ¿sí? Si yo aprieto, ese componente conductual es esa parte, es la conducta que yo hago y con la cual yo estoy expresando esa emoción. Y bueno, el primero es el fisiológico, no sé por qué aquí los puse al revés, pero el fisiológico es, les digo, todos esos fenómenos internos que están sucediendo al interior de nuestro cuerpo y que están acompañados de hormonas, de cambios metabólicos, de reacciones del sistema nervioso que están suscitando que se esté presentando esta emoción. Incluso también habíamos hablado la semana pasada de ese sistema límbico, ¿no? El sistema límbico que está implicado para generar reacciones y respuestas a nivel conductual o a nivel de impulso o a nivel de producción de ciertos neurotransmisores que están funcionando mientras yo estoy sintiendo esa emoción. Entonces, esos serían los componentes. Y luego hablamos de las funciones. ¿Cuáles son las funciones de las emociones? Tiene la emoción una función que es adaptativa. O sea, el miedo finalmente en sus manifestaciones más primitivas, por decirlo de alguna manera, tiene esa función de protección. ¿Por qué? Porque el miedo te prepara para huir o para enfrentar una situación que tú consideras como peligrosa. Entonces, esa función adaptativa hace que tú presentes ciertas reacciones, ciertas respuestas emocionales para adaptarte a la situación que tú estás percibiendo, tanto agradable como desagradable. Entonces, tú vas a buscar algunos acomodos para que tú reacciones de la mejor manera, te adaptes a esa nueva situación que se está presentando. Entonces, ¿cuál es la función, esta función adaptativa? ¿Qué es lo que hace? Movilizar energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de la temperatura. Entonces, lo que está haciendo toda esa movilización de energía al interior de tu cuerpo es para regular ese estado interno del organismo. Decíamos que la sudoración, ¿no? La sudoración viene como una respuesta que está haciendo que el nivel de temperatura baje y se restablezca la temperatura normal. Esa movilización de energía que sentimos cuando tenemos miedo puede llegar a nuestras piernas para movilizar energía y toda la sangre se vaya hacia nuestras piernas o hacia nuestras manos para que nosotros podamos enfrentar una pelea, por ejemplo. En el caso de sentirnos agredidos, pero pensar en la posibilidad de huir o de atacar. Entonces, si nosotros necesitamos atacar,
si nuestro organismo percibe la respuesta de ataque como la mejor respuesta adaptativa, entonces va a dirigir la sangre de nuestro cuerpo a nuestras manos para que nosotros nos podamos defender. Ujú. Y por ejemplo, en el estado de los ataques de ansiedad, el cuerpo pierde la energía de las piernas y de las manos porque toda la poca energía que tiene se dirige para que se siga manteniendo la tensión del cerebro, la tensión de las emociones, las situaciones básicas, fisiológicas básicas, por ejemplo, la respiración, ajá, la circulación de la sangre y todo eso. Entonces, de repente, toda la energía se va de las piernas y de las manos y por eso a veces las personas se desmayan. O dicen, tengo esa sensación de querer correr, 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 pero las fuerzas ya no te dan. Entonces hay esa función adaptativa que está movilizando energía al interior de tu cuerpo, pero finalmente lo que busca es recuperar esa homeostasis de tu cuerpo para que esté funcionando de la mejor manera. La función social tiene que ver con la interacción con otras personas. Entonces, las emociones nos sirven para facilitarnos o para entorpecernos la relación con el otro. Ajá. Entonces, finalmente las emociones van a influir en nuestro comportamiento y, y también van a influir en el comportamiento de los demás. Por ejemplo, si yo soy una persona demasiado agresiva, pues mi comportamiento, esa emoción va a influir en mi conducta y entonces como yo soy una persona muy impulsiva, pues voy a hacer conductas desadaptativas y que esas mismas conductas o esa emoción que yo estoy presentando me va a limitar mis encuentros con las demás personas. Las demás personas me van a repeler porque porque ya saben que mis respuestas son impulsivas. Ajá. Entonces, esa emoción también tiene una cualidad social, incluso puede también mejorar esa relación con los otros. Por ejemplo, si yo soy una persona muy empática, muy sociable, tengo emociones positivas, pues es más probable que yo tenga más interacción social, más amigos, más contacto con otras personas que se sientan a gusto estando conmigo. Ujú. Esa función social también nos permite comunicarnos nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, poder decirle a los demás que me siento contenta, que me siento triste, que me siento estresada. Ujú. Y entonces, pues va a repercutir también en lo verbal y en lo no verbal. Ujú. Entonces, las emociones en esta función social, dice, promueven la conducta prosocial. Si yo siento empatía, por ejemplo, me voy a acercar a esas personas que yo percibo como vulnerables. Todas esas acciones de labor social, por ejemplo, son porque promueven esas emociones, promueven en mí el desarrollo de esas conductas hacia la ayuda de otras personas. Esa es la función social. Y por otro lado está la función motivacional, que es en el sentido que la emoción, fíjense cómo es esto, la emoción favorece la motivación. ¿Sí? Porque si yo tengo emociones positivas, voy a tener las emociones como con los recursos para que yo me motive a hacer ciertas cosas. Ajá. Pero si mi emoción es negativa, entonces influye directamente en mi motivación. Si yo me siento triste, si me siento pues nostálgico, me siento irritable, entonces a lo mejor mi energía no está como para ayudar a motivarme a hacer ciertas cosas que tengo o que me gustaría hacer. Y a la vez que también dicen, a la vez también la relación es recíproca. De repente la emoción influye en la motivación y también la motivación influye en la emoción. A veces parte de la motivación, estoy motivado a hacer eso, tengo esa meta y quiero hacerla, y entonces esa misma motivación me provoca una emoción positiva. Y entonces entre las dos conjuntan para que esa meta sea más fácilmente llevada a cabo. ¿Qué les queda más o menos claro? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces aquí, miren, aquí vamos a ver otras dos definiciones de emociones. Aquí vimos la definición de Rafael Vizquerra y aquí vamos a ver la definición de Cholis, que es uno de los libros que les puse en las referencias de apoyo. Dice aquí, una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, como ya alguno de ustedes lo definió,
que supone una cualidad fenomenológica característica. Esto significa que la emoción va a tener una cualidad específica en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a sentir alegría, va a tener la capacidad de sentir alegría, pero cada uno de nosotros va a tener esa cualidad característica de sentir la alegría. Ese es el aspecto fenomenológico característico y que compromete tres sistemas de respuesta, lo que habíamos dicho, el conductual, el cognitivo, el conductual y el fisiológico. Esa es la definición de Cholis. Y la definición de Plutchik y de Isar dice, las emociones son fenómenos neuropsicológicos específicos, fruto de la selección natural, que organizan y motivan comportamientos fisiológicos y cognitivos que facilitan la adaptación. Esta definición de Plutchik y de Isar es una definición más desde las tendencias evolucionistas. Nosotros vamos a tener estas aproximaciones teóricas para entender el proceso emocional. Vamos a tener teorías que rescaten los aspectos evolutivos del ser humano y la comparación de los estados emocionales de los animales y de cómo han evolucionado al ser humano. Entonces vamos a tener interpretaciones evolucionistas, pero también vamos a tener interpretaciones o definiciones fisiológicas, psicofisiológicas, que son esos autores que le dan más importancia a todos esos procesos fisiológicos, neurofisiológicos que están pasando al interior de nuestro cuerpo. Entonces ellos van a hablar de los estados hormonales, del funcionamiento de ciertas sustancias que están haciendo que se presente de tal o cual manera una emoción. Estas son las explicaciones psicofisiológicas. Por otro lado, tenemos las explicaciones neurológicas sobre los procesos emocionales. Estas nos van a dar mayor atención a esas estructuras neurológicas que están trabajando cuando se presenta el fenómeno emocional. Entonces aquí hablamos del cerebro, del sistema límbico, de todas esas estructuras que están de alguna manera funcionando cuando se lleva a cabo un proceso emocional. Hay por otro lado las aproximaciones conductistas, que estas ponen más énfasis en la conducta. ¿Qué pasa cuando una persona tiene ira? ¿Qué hace? Y entonces a través de ciertas técnicas de condicionamiento, de modelamiento, les enseñan a las personas a tener otros comportamientos diferentes, otros comportamientos más adaptativos cuando presentan esas emociones. Esa es la aproximación conductistas. Entonces los conductistas van a definir la emoción como una respuesta. Y entonces lo que van a modificar no es lo que pasa dentro ni en la neurología ni en la fisiología, ni lo van a ver tampoco como resultado de un proceso evolutivo, lo van a ver como una conducta que puede ser modificable a través de una técnica específica. Y por último, las aproximaciones cognitivas, que defienden la participación de los pensamientos en el mantenimiento o en el proceso emocional. Entonces, lo cognitivo es todas esas teorías de cognitivo-conductuales que nos van a hacer trabajar sobre nuestros pensamientos para de alguna manera modificar las emociones que estamos presentando. Entonces, esta definición que les puse acá arriba corresponde a esta tendencia evolucionista, donde hablan de ese proceso madurativo que ha sido resultado de la evolución de las especies. Entonces, dentro de las funciones adaptativas, tenemos, fíjense aquí, como este cuadrito también está tomado de esta referencia bibliográfica que les presté, que les pasé. Entonces dicen, por ejemplo, dicen, el lenguaje subjetivo es lo que yo siento, ¿sí? Por ejemplo, yo siento miedo, siento ira, siento alegría, siento tristeza, confianza, asco, anticipación, sorpresa. Esta es una clasificación de las emociones básicas. Y luego dice, ¿cuál es el lenguaje funcional? Como para qué sirve, ¿sí? La emoción del miedo, pues sirve para protegerte. La emoción de la ira, ¿para qué sirve? Pues sirve para destruir, pero para destruir ese elemento, ese estímulo
que me está provocando esa incomodidad extrema. Ujú. La alegría tiene la función de la reproducción, o sea, a través de la alegría yo me voy a sentir más empático, más cercano a las personas, más confianza y me va a promover incluso pues las relaciones más cercanas, más íntimas, ¿ok? La tristeza tiene una función reintegrativa, o sea, cuando yo vivo una situación de tristeza, de una pérdida, entonces la tristeza que yo siento y la tristeza que yo expreso me va a ayudar poco a poco a reintegrarme a mi vida sin el objeto perdido. Entonces la tristeza tiene una función, por eso todas las emociones, si ustedes se dan cuenta aquí, tienen funciones específicas. Por eso es inadecuado cuando le dicen a las personas que no deben sentir miedo o que no deben sentir ira o que no deben de sentir tristeza, porque de alguna manera esa emoción tiene una funcionalidad en tu cuerpo y en tu vivencia. Entonces la tristeza te va a permitir que vayas sacando esa pérdida que tú estás viviendo para que poco a poco vayas reintegrándote a una vida como la tenías antes de esa pérdida. La confianza va a tener esa función de afiliarte a otras personas, tiene una función social. En la medida que tú desarrolles confianza, te sientes con mayor capacidad de integrarte a grupos, de abrirte, de profundizar en las relaciones. Entonces, por eso tiene una función de afiliación. El asco tiene una función de rechazo, pero también tiene una función de preservar la vida. Esta es una emoción que se ve mucho desde el aspecto biológico. Cuando nosotros sentimos asco, esta es como una respuesta defensiva, que eso no entra en nuestro cuerpo, como de rechazo hacia nuestro cuerpo. Es como una emoción muy básica que se presenta cuando uno siente que eso está atacando o puede atacar contra nuestro cuerpo, con nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Entonces el asco tiene una función de rechazar aquello que es inadecuado para mi persona. La anticipación, cuando yo siento anticipación, estoy teniendo esa sensación que me lleva hacia la exploración. Fíjense, estas dos emociones, la anticipación y la sorpresa, tienen la misma funcionalidad, que es la exploración, ¿sí? Pero aquí a lo mejor la anticipación a veces puede ser como la sorpresa, puede ser positiva o negativa. Igual la sorpresa, tenemos sorpresas positivas y negativas que pueden evitar que nosotros busquemos la exploración o pueden motivar que la busquemos, ¿ok? Entonces, ese es el aspecto de las funciones de las emociones. ¿Tienen duda hasta aquí? ¿Necesitan que profundicemos en algún aspecto? ¿No? Creo que no. Bueno, entonces fíjense, les voy a decir unas definiciones que tenemos de Vizquerra para que les pueda ayudar. Estas son las imágenes que yo les presenté la semana pasada, pero aquí yo me encontré, por ejemplo, esta es la definición que hace Rafael Vizquerra en su libro de el universo de las emociones. A ver, lo voy a poner más grande porque está, a ver, aquí. Ahí. Fíjense, ¿quién me quiere ayudar a definir qué es la alegría para el autor de este proyecto educativo que se llama El Universo de las Emociones? Yo, profesora. Sí. Bueno, dice, la alegría es la emoción que se produce ante un suceso favorable. Las principales causas de alegría son el logro de objetivos, relaciones con los amigos, satisfacciones básicas como comer, beber y sexo. Experiencias exitosas son superar un examen, conseguir un empleo, curarse de enfermedad grave, ir de vacaciones, finalizar con éxito los estudios y cobrar algún dinerito, etc. Okay. Esto fue un extracto del libro de Universo de Emociones. Ok. Entonces, la alegría, fíjense aquí igual, hasta estos mismos autores también nos definen a veces la emoción o las definen con emoción, ¿no?
La alegría es una emoción, sí, pero ¿cómo es esa emoción? Y esta actividad que yo les dejé es precisamente para que ustedes traten de encontrar palabras para definir esas emociones, que traten de encontrar la profundidad, si es una sensación, si se siente en alguna parte del cuerpo o dónde se siente. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio, vamos a ver otra definición y luego vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. A ver, el amor. ¿Quién quiere leer lo que para Rafael Vizquerra es el amor? Nadie. Bueno, yo lo leo. El amor, dice, es probablemente la No, emoción. profesora, si A ver, quiere. El amor es probablemente la emoción más grande y compleja que existe. Tanto es así que algunos autores dudan de que sea una emoción básica. De hecho, no está en muchas de las clasificaciones de emociones. Esta complejidad es debida, en gran medida, a que hay una sola palabra para referirnos a muchos tipos y formas de amor. La función del amor es aumentar las probabilidades de permanencia de la especie. En este sentido, tiene que ver, lógicamente, con la reproducción. Hay un largo proceso para asegurar la reproducción que puede incluir la atracción erótica, el enamoramiento, la atracción sexual, el compromiso, la maternidad y paternidad, la convivencia, etcétera. Según en qué aspecto fijemos la atención, tendremos distintas formas de entender el amor. ok, ¿alguno de ustedes definió el amor? No, Fíjense, y si se los pongo, y si se los pusiera a definirlo, ¿cómo lo sentirían? Vamos a quedarlo. Bueno, yo en mi ese puse que, bueno, puse compromiso, lealtad, devoción y creo que nada más. Digo, al menos yo de mi aspecto, de cómo veo las cosas, sí. Ok. Así lo veo, así yo siento el amor. Ah, o sea, esas son las cualidades que tú le pusiste al amor. A ver, vuélvemela a repetir. Compromiso, lealtad y devoción. Ilusión, ok. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahorita, este ejercicio, es de que ustedes van a tratar de contactar con la emoción del amor. Porque así como contactamos con la ira, así como contactamos con la tristeza, también podemos contactar con emociones positivas. Pero a veces tenemos la vivencia emocional así como que la emoción viene, me arrebata, me descontrola y se va, ¿no? E incluso la emoción del amor. A veces estoy tan enamorada que cuando me enamoro no pienso, o cuando me enamoro, me entrego tanto, tan profundamente a la otra persona, a la persona amada, que de repente, cuando esta persona se va, yo me quedo como vacía, como desesperanzada, como así, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, como dice aquí la definición de Vizquerra, es que hay diferentes cualidades del amor. Y si yo les pido ahorita que ustedes piensen en el amor, cada uno de ustedes, cada una de ustedes va a pensar en un amor diferente. Pero a ninguno de ustedes yo les puedo decir que eso que están pensando, esto que están sintiendo no es amor. Porque acuérdense que el amor y todas las emociones tienen una cualidad particular para cada uno de nosotros. Entonces ahorita yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y traigan a su mente esa emoción y traigan a su cuerpo a esa emoción y traigan el recuerdo de la situación más amorosa, bonita, porque también hay amores que tienen cualidad negativa. Hay amores, como decía en la película, hay amores que matan, amores que duelen, ¿no? Entonces, pero vamos a traer una cualidad bonita del amor y la van a instalar ahí dentro de su ser, la van a contactar con su mente, la van a contactar con su cuerpo, la van a contactar con su respiración y van a traer todos los elementos que sean necesarios para que ustedes puedan profundizar en esa emoción al interior de su ser. Yo no sé si es el amor de mamá, si es el amor de pareja, si es el amor de hijo, si es el amor a tu vocación, si es el amor a la naturaleza, si es el amor a tu cachorro, o es el amor a tu iPad, lo que te venga a la mente en este momento. Pero no vamos a criticar, ni vamos a juzgar, ni vamos a decir el amor debe de ser de esta manera. Yo solamente te estoy llevando a que tú pienses y sientas el amor a tu manera,
que lo traigas a tu mente, que lo traigas a tu cuerpo, que lo traigas aquí, ahora, y sientas el amor dentro de ti. Y que empieces a explorar esa cualidad que tiene el amor dentro de tu cuerpo y que empieces a notar en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo en este momento que te estoy hablando de amor, lo estás sintiendo dentro de tu ser. Quizás lo sientas en el estómago, o quizás lo sientas en el pecho, o quizás lo sientas en la mente, o quizás lo sientas en toda tu piel y que el amor atraviese por todos los poros de tu piel y te enseñe a que a través de él tú te sientes de manera diferente, te sientes de esa manera específica donde tú puedes crear y sentir el amor. Y tú vas a respirar profundamente para llenar tus pulmones de ese amor profundo, bonito, auténtico que tú estás construyendo en este momento al interior de tu cuerpo. Y cuando tú exhales esa respiración, va a salir también cargada de ese amor que tú vas a transmitir a la gente, a lo que haces, a lo que vives, a lo cotidiano. Y entonces el amor es así, el amor fluye al interior de nuestro cuerpo. Y a veces no es necesario que sea una persona que te inspire ese amor, sino es simplemente que tú seas capaz de conectar con esa cualidad de ese sentimiento, de esa emoción compleja que es el amor y que la hagas latir dentro de ti a tu manera especial y única, que ahora tú me vas a decir si tiene un color, si tiene una forma, si tiene una ubicación en tu cuerpo, si tiene una textura, si tiene peso, si tiene aroma, cualquier cualidad que tú le quieras dar al amor, tú me vas a decir ahora cómo es el amor que tú pudiste traer, así como lo hayas traído está bien. No le pongas tú tampoco peros, ni le pongas cuestionamiento, ni le pongas que debió de haber sido. No, así lo sentiste ahora y estuvo bien. Y entonces vas a regresar aquí y me vas a contar rápidamente, porque tengo 2 minutos para que me cuenten quién sintió el amor y cómo lo sintió. Ok. Amor, ternura, protección, cariño, respeto. Lo sentí en el pecho, en el estómago y en la mente. Un color morado ligero y con muchos destellitos. Ok, gracias Leti. ¿Alguien más? Trata, Dana, trata de ponerle palabras a lo que sientes. Yo hasta escuché una canción. Escuchaste dentro de tu ser una canción. Entonces, así como hicimos esta actividad hoy, ustedes pueden llevar el amor a sus vidas en cualquier momento. Ustedes traen dentro de sí esa capacidad para sentir emociones, jóvenes. Esas emociones a veces van a estar direccionadas por un evento específico, pero a veces también pueden ser direccionadas por su propia voluntad de sentir una emoción específica. Pero a veces nos atamos a emociones dañinas, a veces nos atamos al pasado, a esa vivencia emocional trágica, a esa vivencia emocional que marcó nuestras vidas. Pero nosotros también podemos trascender la vivencia emocional y podemos elegir todos los días darnos un poquito de esa emoción positiva que nos haga sentir que estamos a cargo de nuestra vida emocional. ¿Les parece? Ya se acabó la clase. Entonces, nos vemos la próxima semana y me dejan en el tablón de Classroom su reflexión sobre la clase de hoy. ¿Va? Sí, maestra, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.
Gracias. Bye.